Muy buenos días a todos los oyentes de su programa. Buenos días, Señor. Damos la bienvenida a un día más a este tiempo devocional donde meditamos en la palabra de Dios y recibimos de parte de nuestro Padre Celestial esas palabras que nos levantan, que nos fortalecen y que nos iluminan el camino y que nos dan sabiduría para continuar en este caminar diario de nuestra vida. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero darles la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas por donde se emite este audio, este programa, de invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con amigos, conocidos, familiares, también invitarles a que le den me gusta a este contenido y por último, invitarles a que se suscriban a nuestro canal y así seguir fortaleciendo nuestra comunidad de amantes y estudiosos de la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces nuestro estudio del libro de Amós y entramos ya en la última parte, los últimos 3 capítulos de este hermoso libro, donde el Señor pues aquí nos da una serie de visiones de juicio y las 4 primeras visiones pues llevan la misma fórmula introductoria. Estas visiones pues no señalan hechos sucesivos sino un mismo suceso, y vamos a ver que el capítulo 7 se divide en dos partes y vamos a mirar entonces la primera parte. Nos va a mostrar el Señor a través de 3 visiones los propósitos de Dios. Dice el capítulo 7 del libro de Amós: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así: he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y en esta primera parte, pues el Señor aquí empieza a hablarle a Amós, o empieza a dar una palabra a través de 3 visiones bien especiales. Y lo primero dice: me ha mostrado Jehová el Señor. Y lo primero que nos tenemos que meter es que cuando nosotros como hijos de Dios estamos en una comunión con Dios, estamos en conexión, estamos en oración, el Señor muestra sus cosas, el Señor muestra lo que Él va a hacer. Ya lo había dicho en versículos anteriores, aquí mismo estudiando este libro de Amós, que no hará nada el Señor sin que antes se lo muestre a sus siervos los profetas. Y es la gran verdad. El Señor muestra sus planes. ¿A quién? A los siervos de Dios. ¿Pero a quiénes? A aquellos que están en una comunión con Dios. El Señor muestra sus planes a aquellos que tienen temor de Dios en sus corazones. A aquellos que tienen un corazón humillado delante de Dios. A aquellos que caminan con el Señor. A aquellos que oran. A aquellos que estudian la palabra. El Señor no le muestra sus planes a cualquiera. Él le muestra sus planes
¿A quién? A los siervos de Dios. Y así lo ha dejado escrito Amós. Aquí lo ha dejado registrado por escrito y dice, así me ha mostrado ¿quién? Jehová el Señor. Y entonces nos muestra la primera visión. Él vio cómo Dios hacía la langosta. Él vio cómo Dios hacía la langosta, y aquí el verbo que utiliza pues es el verbo el verbo que se utiliza en Génesis cuando Dios estaba creando todas las cosas. Entonces dice que Dios estaba haciendo él mismo, creando la langosta, y dice que cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aquí vemos dos cosas. Primero, que había una política que se estableció en Israel, y era que la primera parte de la cosecha de ese heno, de las espigas, pues era para el rey. O sea, la primera recogida se la llevaba el rey, y la segunda recogida, la segunda cosecha, pues era para la gente, era para los agricultores. Y entonces dice aquí que Dios estaba preparando la langosta para esa segunda recogida, para esa segunda siega. O sea, Dios estaba preparando este animalito, un juicio de devastación, un juicio, una plaga de langostas, para que se comiera toda esa cosecha. Primera parte. Y dice que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y aquí utiliza una palabra donde dice perdona ahora. Aparece la palabra Salah. ¿Y qué significa esta palabra Salah? Pues es perdonar gratuitamente, solo por gracia. Y esta palabra aparece pues en varios pasajes, uno de ellos en el Salmo 103, que dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, ahí está la palabra, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y bueno, y ahí sigue más, pero en énfasis, esta es la palabra que se utiliza aquí. Cuando Amós está utilizando esta palabra, perdona ahora, la palabra Selah, y dice, ¿y quién va a levantar a Jacob? Porque Jacob es pequeño, porque Jacob es débil, porque Israel es débil. Y luego, y dice en el versículo 3, y se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Y luego vuelve y le muestra un fuego, dice que va a juzgar con fuego, un fuego que él vio en su visión, que consumió un gran abismo y que consumió una parte de la tierra. Y otra vez, él vuelve y levanta su voz y dice, para allá, cesa ahora. Y otra vez le dice, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y dice, y se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Y aquí vemos algo bien especial, y es el valor de la intercesión. Lo que sucede cuando un siervo de Dios ora, clama. Bueno, aquí hay varios puntos que tenemos que ver en esta primera parte. Primero es que Dios ha decretado un juicio. Dios ha decretado un juicio, ¿por qué? Por la maldad del hombre.
Hemos visto a lo largo de lo que llevamos estudiado del libro que se ve mucha injusticia, mucho pecado, mucha opresión, mucho abuso de parte de los ricos y pudientes sobre los pobres, sobre los menesterosos. También se ve mucha soberbia. Había mucha soberbia y sobre todo, que es la parte que nos muestra Oseas, es la idolatría. Mire, había todo un cóctel, toda una mezcla de cosas que dan como resultado que Dios se levante en ira contra el pueblo. Pero sabiendo eso, hay un profeta, hay un siervo, un humilde campesino que ora y clama y le dice: Señor, perdona el pecado. Señor, no emitas ese juicio. Perdona el pecado, porque esos juicios sobre la tierra son grandes y fuertes. Entonces aquí vemos el valor de la intercesión. Pero en los últimos versículos de esta primera parte nos encontramos con que Dios ya no se arrepiente. Con que Dios ya no se arrepiente. Y dice el verso 7 que el Señor le muestra a Amós un muro y le muestra una plomada. Estas plomadas son, era un artilugio, era una herramienta que utilizan los albañiles, que utilizaban anteriormente los albañiles para comprobar si el muro estaba inclinado o no estaba inclinado. Hoy en día pues se utilizan niveles de burbuja y ese tipo de cosas. Pero anteriormente yo recuerdo que mi papá y los abuelos, las personas, nuestros ancestros utilizaban, y bueno, todavía en muchos casos todavía se sigue utilizando ese tipo de herramienta que es la plomada. ¿Y qué es lo que nos dice la plomada? La plomada nos comprueba si el muro o la pared está torcida o no está torcida. De acuerdo, porque la línea la plomada era un plomito que colgaba de un hilo que se ponía en determinada parte de la pared. Y claro, al estar colgando, pues el hilo queda en forma totalmente vertical. Y si había espacio entre la plomada y el muro, pues eso quería decir que el muro estaba inclinado. Entonces, y así lo comprueban. Entonces dice que Dios pone una plomada. O sea, vio a Dios poniendo una plomada de albañil y dice, y ahí comprueba que ese muro, que esa pared está torcida. Y ahí no hay nada que hacer. Y entonces dice, no lo toleraré más. O sea, ya Dios no se aguanta. Y dice, y los lugares altos, dice el versículo 9, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y esto nos deja una gran lección. Y la lección es que Dios es un Dios de misericordia. Y nos dice, como decía en el Salmo 103, lento para la ira. ¿Cómo así? ¿Qué significa que es lento para la ira? Pues que Dios tarda un poquito en desatar su ira. ¿Por qué? Porque Dios espera un pueblo que se arrepiente. Dios espera que haya un arrepentimiento verdadero. Por eso Dios retrasa la ira. Pero llega un momento en que Dios dice, no lo tolero más. Se acabó. No hay más oportunidad. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, pero ¿por qué razón personas que actúan tan mal, personas que actúan con tanta injusticia sobre otros, como lo hemos visto aquí a lo largo del estudio de este libro, y lo vemos actualmente, personas que por tener un poder, por tener algo más de dinero, por tener una posición económica, abusan, humillan de sus empleados, de sus trabajadores, de la clase menos favorecida. Lo hemos visto muchas veces. Y parece como que a estas personas no les pasa nada. Dios da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Pero llega un momento
en que Dios dice, no lo tolero más, no lo toleraré más, se acabó. Y ahora viene la ira, viene la reprensión. Entonces, aquí vemos varias lecciones. Y una de ellas, que es la que recalco, es el valor de la intercesión. El valor de postrarnos delante de Dios, como siervos, como hijos, e interceder para que Dios perdone el pecado. Y esa ira de Dios no se desate sobre la tierra. Hoy en día vemos una tierra castigada. Aquí estoy, este audio lo estoy haciendo en enero del 2024, en febrero, perdón, del 2024. Y estamos desde hace ya varios meses atravesando en España por una fuerte sequía. Una sequía muy fuerte. Aquí no llueve. Aquí no llueve. Y ya están diciendo que en una región de aquí de España, como Cataluña, están ya amenazados los cultivos de arroz y los cereales. Cataluña produce muchos cereales. Están amenazados los cultivos de arroz. Estamos en medio de una huelga agraria en toda Europa, donde están poco a poco parando todo el campo, está parando, están dejando de recoger sus cosechas, están dejando de recoger y de trabajar el campo y obviamente de distribuir sus cosechas. O sea, la cosa se pone grave y eso es parte del juicio. Igualmente, en Latinoamérica por estos días hay una serie de incendios forestales, hay una ola de calor bastante fuerte y en otras partes hay inundaciones, en otras partes, en otros lugares hay guerras, son juicios y todo esto lo único que trae son desolación, hambres, pestes, todo esto viene. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Sentarnos a llorar? No. Interceder, clamar delante de Dios. Recuerde lo que nos enseñó el Señor en Joel. Entre la espada, entre los atrios y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. El Señor una vez más nos llama a la intercesión, nos llama a levantar la voz y pedir perdón por el pecado de nuestros gobernantes, pedir perdón por el pecado del pueblo, pedir perdón por el pecado de la tierra, como lo hizo Daniel, como lo hizo Ezequiel, como lo hizo Esdras, como lo hizo Nehemías. Es el llamado de Dios para que Dios cese por un momento su ira y para que la misericordia de Dios venga sobre esta tierra. La segunda parte nos dice lo siguiente, la segunda parte nos habla de un encuentro que tuvo el profeta Amós con un sacerdote llamado Amasías. Amós es una versión corta del nombre de Amasías. O sea, Amós es como el diminutivo de Amasías. Y en un momento, pues, este sacerdote Amasías de Betel se encuentra con Amós y le dice lo siguiente. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Pues así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora, pues, oye palabra de Jehová. Tú dices,
No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y aquí vemos entonces, digámoslo así, las consecuencias o los efectos más bien, de la predicación de Amós. Amós estaba predicando sobre un juicio, Amós estaba predicando sobre algo que iba a pasar, de algo que iba a suceder. Y esto llega a oídos del sacerdote Amasías. ¿Quién era Amasías? Amasías era un sacerdote. Recordemos que Jeroboam I se inventó una religión. Una vez que el reino se dividió en dos, pues Jeroboam se pone en el asunto, pues debido a que él no quería que su pueblo desertara y se fuera pues a continuar con sus oficios religiosos y espirituales en Jerusalén. Recordemos que Jerusalén y el templo de Jerusalén y todo el sacerdocio de Jerusalén quedó en el reino de Judá. Por tanto, el reino de Israel estaba independiente, se habían independizado, se habían separado. Y entonces Jeroboam, primero, rey de Israel, él primero establece dos lugares de adoración. Uno de ellos lo establece en Betel. Pone allí un becerro, en Israel pone unos becerros, uno de ellos estaba en Betel. Allí construye un templo, allí instaura un sacerdocio, nombra unos sacerdotes, pone las normas de la religión, instituye las fiestas, instituye los días festivos. Bueno, él se inventó una religión completa. Él se inventó una secta. Él se inventó toda una secta. Y él era el que gobernaba. O sea, todo esto estaba pues bajo la autoridad de ese rey, Jeroboam. Y entonces, bueno, pasaron los años, muchísimos años, y aquí aparece el sacerdote Amasías en Betel. O sea, este sacerdote Amasías era, digamos así, del personal religioso perteneciente a esa religión. Y ese sacerdote, pues que tenía contacto con Jeroboam, le envía a decir a Jeroboam II y le dice, mire lo que está haciendo un señor llamado Amós. Se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, está hablando mal, está desanimando a la gente y dice que la tierra no puede sufrir todas sus palabras. ¿Y qué dijo? Entonces seguramente Jeroboam le preguntó, bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo este señor? Pues que a usted lo van a matar y que Israel será llevado cautivo a su tierra, será llevado cautivo de su tierra, muy lejos. O sea, Amós estaba profetizando todas estas cosas. O sea, en otras palabras, ¿cuál fue el chisme que se inventó Amasías? Pues más o menos que Amós era una especie de espía que había sido enviado desde Judá para desanimar el pueblo y para traer malas noticias. O sea, Amasías desacredita al siervo de Dios, a Amós. Entonces viene y le dice, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, porque así les decían a los profetas, vidente, vete, váyase para su tierra. Dice, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que le dice este hombre a Amós? Quédese callado, váyase de aquí, váyase a su tierra, quédese callado, no profetice más aquí, le queda prohibido hablar, porque esto es santuario del rey, esto es tierra del rey y esto es capital del reino. O sea, en otras palabras, aquí hubo una prohibición, una orden de parte del enemigo para que Amós se callara. Entonces responde Amós y le dice a Amasías, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. O sea, ¿qué le quiere decir aquí? Que él no era una persona que viviera
o que tuviera como profesión el ser profeta. Y aquí esto nos da a entender que habían personas que se dedicaban a tiempo completo a ser profetas, habían otros que venían de escuelas de profetas. Por eso le dice, yo no soy hijo de profeta, o sea, yo no vengo de ninguna escuela de profetas, sino que soy boyero, o sea, una especie de campesino. Dice, recojo higos silvestres. O sea, yo simplemente me dedico a la agricultura, a trabajar el campo, pero a mi Dios simplemente me puso esto en el corazón y yo le hice caso al Señor y ya está. Mire las palabras tan sencillas de Amós. Pero mire lo que dice el versículo 16. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. O sea, usted me está mandando a callar a mí. Mire lo que viene de parte de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y aquí vemos entonces cómo hay personas, o bueno, el enemigo busca que los siervos de Dios, que los hijos de Dios, se queden callados o que nos quedemos callados. El enemigo busca callarnos. El enemigo busca que la palabra de Dios no sea predicada. Eso es lo que el enemigo está buscando y lo ha buscado siempre. Lo ha buscado siempre. ¿Por qué? Porque desafortunadamente para el mundo, las palabras que se predican no son palabras que al mundo le agraden. Son palabras que el mundo no quiere oír. Y eso sucedía en ese tiempo del profeta Amós y eso sucede hoy en día. Y hoy en día se ha levantado toda una sociedad que no quieren saber nada de Dios, que no quieren saber de los valores morales que están establecidos de los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Quieren todo lo contrario. Hoy el mundo está permitiendo todo lo contrario. Y cuando nosotros, como los siervos de Dios, nos levantamos a expresar lo que dice la palabra de Dios, a expresar las verdades de la palabra de Dios, los principios sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre todo lo que hoy estamos predicando, nos tildan de locos, de tontos, que estamos predicando un discurso de odio y ya estamos entrando en el territorio de la censura. Incluso, mire, hay muchas personas en el YouTube que aunque no son cristianos y no presentan contenidos cristianos, pero sí tienen valores que van de acuerdo a la palabra de Dios. Y esos son los contenidos que ellos manifiestan y los censuran, los denuncian. Entonces, miremos cómo se está poniendo la cosa. Mire, hay una censura porque el enemigo no quiere que la verdad sea dicha. El enemigo no quiere que la verdad siga siendo predicada. Pero aquí hay una respuesta. Y esto lo digo a nivel personal. Yo no me voy a callar. Yo no me voy a callar. A pesar de las amenazas que puedan haber, hasta ahora pues no han habido amenazas ni nada de esto, pero no nos vamos a callar. La verdad no puede ser callada. La verdad no puede ser ocultada. Ahora, ¿cuál es el resultado de oponerse a Dios? El resultado de oponerse a Dios, pues es vivir una vida de tumbo en tumbo. El resultado de oponerse a Dios es vivir una vida de fracaso en todos los aspectos, y eso es lo que nos dice el versículo 17. Lo que le profetiza Amós a este hombre, Amasías. Lo primero que dice es,
Tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Mire qué fuerte. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. O sea, le van a matar la familia, se le va a acabar la familia. Ahora, ¿por qué razón la mujer iba a ser ramera en medio de la ciudad? Pueden haber muchas razones, pero una de esas razones es que a lo mejor a Amasías lo iban a matar o iba a desaparecer. Ella se iba a quedar sola. A lo mejor puede ser esto. Aquí estoy, pues no sé, lanzando alguna especulación. Pero a lo mejor puede ser que ella se iba a quedar sola de alguna manera, o viuda tal vez. Y la única forma de sobrevivir iba a ser prostituyéndose para ganarse un pan con que sobrevivir diariamente. Eso es lo que pasa. Entonces mire lo que está siendo profetizado para este hombre. Tu mujer será ramera en medio de tu ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida por suertes, o sea, tus propiedades, tu casita, tu terreno, tu territorio. Y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y entonces aquí vemos los resultados de oponerse a Dios, de oponerse a la palabra de Dios. Este capítulo 7 entonces nos mostró unas cosas bien interesantes. Primero, que Dios tiene un juicio establecido. El pecado, recuerden que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado levanta la ira de Dios. Pero Dios tiene misericordia y espera un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Dios espera un arrepentimiento. Pero llega un punto en que dice, no va más, no lo tolero más. Hasta aquí. Y ya está. Y no hay más oportunidad para arrepentimiento. Dios en este momento está dando una oportunidad al mundo a que se arrepienta. Pero las oportunidades se acaban, amados hijos de Dios. Y es por eso que nosotros, como siervos de Dios, tenemos que orar y tenemos que interceder para que Dios perdone el pecado y para que la ira de Dios no se desate sobre nuestras tierras, sobre nuestras ciudades, sobre la economía del mundo. Porque ahí sí resulta como un dicho muy popular: pagan justos por pecadores. Y eso es lo que sucede. Hay muchas personas que, aunque su corazón está puesto en el Señor, tienen un corazón temeroso, un corazón que agrada al Señor, viven en santidad, pero también terminan recibiendo las consecuencias del pecado de la tierra que habitan. También terminan viendo esas consecuencias. Y es por eso que tenemos que levantar nuestra voz y pedir perdón. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad tan especial de poder venir delante de ti, de poder acercarnos a ti, Señor, y deleitarnos en tu presencia y en tu amor. Padre, al igual que que el profeta Amós, hoy nos postramos delante de tu altar, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por el pecado que han cometido nuestros países, que han cometido nuestros gobernantes, el pecado que se ha cometido en la tierra, Señor. El pecado, Señor, de derramar sangre inocente a través del aborto. El pecado de permitir políticas y gestionar leyes que van en contra de los principios establecidos por tu palabra. Yo te pido, Señor, hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que tengan misericordia. Que tengan misericordia de nuestras tierras. Que tengan misericordia, Señor, porque tu ira se ha desatado y tus juicios están llegando, Señor, sobre la tierra en forma de hambres,
de pestes, de sequías, de guerras, de mortandad, de enfermedades, de desastres naturales, de crisis financiera. Padre Santo, hoy, Señor, postrados de rodillas, te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que perdones el pecado de tu pueblo, que perdones, Señor, el pecado que han cometido estos gobernantes alejados de ti, que por tener más poder, que por tener más dinero, han vendido al justo por un par de zapatos. Padre, yo te doy muchas gracias por la misericordia que tú derramas y que tienes sobre cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido por aquellos que cada día nos postramos delante de ti, por aquellos que amamos tu palabra, por aquellos que somos temerosos, por aquellos, mi Señor, que cada día te buscamos, mi Señor. Yo te pido que guardes las vidas de cada uno, Señor, que tu amor y tu gracia sean derramadas con poder sobre sus vidas y sobre sus corazones, Señor. Gracias por guardar la vida de tus siervos. Gracias, mi Señor, te damos en este día. Nos encomendamos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.